Dice por ahí Eduardo García Maínez en su libro de Introducción al Derecho, que el derecho objetivo es todo ese conjunto de normas que son proferidas por una autoridad y que tienen el propósito de que los sujetos podamos vivir en una convivencia pacífica. Esa es la definición clásica que nos han dado del derecho. Pero desde el punto de vista de la persona, el derecho objetivo cuenta con una eficacia y con una naturaleza. La eficacia va a hacer relación a si los efectos de ese derecho objetivo son absolutos o, contrario sensu, los efectos de ese derecho objetivo van a ser relativos. Recuerden que la ley por regla general tiene efectos para todos, es decir, es una ley que tiene efectos erga omnes. Pero hay otro tipo de normas. Recuerden ustedes los actos administrativos particulares que emite la administración pública. Estos tienen unos efectos relativos y solamente van a personas determinadas. Es lo que se denomina los efectos interpartes del derecho. También se observa la naturaleza del derecho objetivo y se mira si ese derecho objetivo contiene unos postulados originarios, es decir, aquellos que son inherentes a la persona, o si por el contrario estos postulados son de tipo derivados, es decir, que son efecto de un hecho, no son inherentes a la persona, sino son la consecuencia de algo. El derecho objetivo no sería nada si no tuviéramos un derecho subjetivo, porque recuerden que el derecho subjetivo es esa facultad que tenemos las personas de hacer efectivo ese derecho objetivo. Y el derecho se ha dividido en dos grandes grupos, en un derecho subjetivo público, que desde luego va a regular las relaciones del sujeto y el Estado, y unas relaciones privadas en donde se regulan los derechos y obligaciones entre los particulares. Y aquí me detengo porque esta es la partecita del derecho subjetivo que nos va a importar en nuestro curso de Derecho Civil Obligaciones. Es decir, cómo regulamos las situaciones, los derechos y obligaciones que nacen entre los particulares. Pero esas relaciones pueden tener un tinte patrimonial, es decir, un tinte económico, que digamos se va a reducir a la valoración económica que tenga ese derecho, y contrario sensu a unas relaciones extrapatrimoniales o morales, si quieren llamarlo también así, en donde a veces no es posible una valoración económica y vamos a tener que hablar de otros conceptos como compensaciones y no específicamente reparaciones que se da en los derechos patrimoniales. Entonces, ¿cuáles son esos derechos subjetivos privados patrimoniales que encontramos? Encontramos los derechos reales. Recuerden que los derechos reales son los que se estudian en nuestro derecho civil bienes, es decir, la relación que existe entre... Muy bien, entonces, como venía indicándoles, los derechos reales son aquellos que encontramos en el derecho civil bienes, que se encarga de estudiar las relaciones que tiene el sujeto con los objetos o con los bienes en estricto sentido, teniendo en cuenta que la definición de bienes son todas aquellas cosas corporales o incorporales susceptibles de valoración económica y de apropiación por parte de los sujetos. Por eso hablamos que los derechos reales se enmarcan dentro de los derechos subjetivos privados patrimoniales. También encontramos el derecho o los derechos del trabajo. Estos tienen una categoría sui generis. Son de aquellos que no se ha podido determinar si tienen una naturaleza sí tajantemente privada o pública, por eso los enmarco aquí.
Porque frente a las relaciones de trabajador y empleador, cuando estos son de carácter particular, también existe entonces unos derechos que deben ser regulados por el derecho subjetivo privado patrimonial, y entre esa relación trabajador y empleador también existen derechos de aspectos patrimoniales como el salario, las prestaciones sociales, etcétera. También encontramos unos derechos universales. Estos derechos universales tratan sobre todo cuando encontramos en el ordenamiento jurídico aquellos eventos en los cuales existe una universalidad de bienes. Hablamos de un patrimonio en sí, el patrimonio concebido como ese conjunto de derechos que son susceptibles de una valoración económica y que son de carácter universal. En ellos encontramos, por ejemplo, las relaciones de sucesorales sin que medie testamento, o lo que llamamos las sucesiones intestadas. También encontramos la liquidación de sociedades comerciales, la disolución y liquidación de sociedades comerciales, en donde va a quedar una universalidad de bienes para ser distribuido en cada uno de los socios. O ya en el caso de adentrándonos de los derechos de familia patrimonial, donde podemos encontrar la disolución y liquidación de sociedades conyugales o de sociedades patrimoniales. Aunque los derechos de familia patrimonial ahondan en otros aspectos más importantes o digamos un poco más relevantes en la sociedad, pues ustedes saben que todo el mundo no se casa o tiene unión marital de hecho. Pero sin embargo hay otros que sí los encontramos un poquito más claros frente a los derechos de familia patrimonial, como la relación que existe entre la obligación del alimentante y un alimentario. Esto regulado al tenor del artículo 411 del Código Civil, en donde encontramos que se le deben alimentos no solamente a los descendientes o a los ascendientes, sino que también al cónyuge o al cónyuge no culpable o no culpable del divorcio o de la separación, etcétera. Entonces, estos derechos de familia patrimonial tienen ese tinte económico de los que hablábamos, es decir, van a tener una valoración económica y por eso están dentro de esta categoría. Y llegamos a la nuez de nuestro asunto, de nuestro derecho civil, obligaciones, y son los llamados derechos personales. Alguna doctrina también los llama derechos de crédito. Es donde está presente un acreedor y un deudor, y entre ellos hay una relación inescindible a través de un vínculo jurídico, una prestación que puede ser dar, hacer o no hacer. Y tiene un tinte patrimonial porque entre esa relación acreedor y deudor que están sujetos a la prestación, pues siempre tendrá que haber una valoración económica. Si nosotros no habláramos que en esa prestación estuvieran bienes que pueden ser susceptibles de valoración económica y de apropiación, pues no hablaríamos de derecho personal o de derecho de crédito. Por eso es indispensable que los diferenciemos de nuestro segundo gran grupo de derechos subjetivos privados extrapatrimoniales, en donde encontramos los derechos personalísimos, que son bien diferentes a los derechos personales. ¿Por qué? Porque los derechos subjetivos privados extrapatrimoniales, en estricto sentido, no tienen una valoración económica. Por eso encontramos los derechos personalísimos o también llamados los derechos de la personalidad, que están insertos en el ser por el único hecho de existir y tener el reconocimiento de una personería jurídica. Dentro del catálogo de derechos personalísimos o derechos de la personalidad
encontramos la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la dignidad humana, el buen nombre, el honor. Estos derechos, en estricto sentido, no tienen una valoración económica. ¿Cuánto vale la vida de alguien? ¿O cuánto vale el honor de alguien? Es muy difícil, pero por nuestro sistema económico hemos tratado de reducir todo al dinero. Por el sistema económico capitalista a todo le hemos puesto un precio. Por eso, en estricto sentido, los derechos subjetivos privados extrapatrimoniales, cuando son conculcados o vulnerados, se habla específicamente de una compensación. No se puede hablar como en los derechos subjetivos privados patrimoniales de una reparación, porque estos dos conceptos son bien diversos. La reparación propia de los derechos privados patrimoniales hace relación a volver las cosas al estado anterior antes de haberse ocurrido cualquier conculcación de los derechos patrimoniales, sea el derecho real, sea el derecho de trabajo, sea los derechos universales, sea el derecho de familia propiamente dicho o los derechos personales o de crédito. Se trata de volver las cosas al estado anterior, como si nunca se hubieran vulnerado. Entonces, demos un ejemplo en el derecho de obligaciones. ¿Cómo se repara al acreedor? Pues simplemente tratando de volver las cosas al estado anterior al crédito, es decir, que si, no sé, su obligación consistía en una prestación de dar una suma de dinero, se tratará de volver las cosas al estado anterior, es decir, que el deudor vaya a satisfacer esa prestación de dar una suma de dinero. A diferencia de la compensación, que lo encontramos en los derechos privados extrapatrimoniales, que no es posible compensar, no es posible reparar, sino compensar. Piensen en el siguiente ejemplo. Si una persona se ve atropellada en su honor, mancilla en su buen nombre, pues realmente no se puede dejar a la persona en el estado anterior. No se puede reparar. Lo que se puede es tratar de compensar la afectación o la conculcación a esos derechos personalísimos. Por eso, este tipo de compensaciones no solamente acepta indemnizaciones de carácter patrimonial, sino también de otro tipo. Las disculpas públicas, las rectificaciones, etcétera, a veces compensan mucho más la conculcación de los derechos personalísimos que el dinero. Y por último, dentro de los derechos subjetivos privados extrapatrimoniales, encontramos los derechos de familia propiamente dichos. Igualmente, estos no tienen valoración económica y si hay una conculcación o vulneración de esos derechos de familia propiamente dichos, también se hablará de una compensación. Piensen ustedes en derechos de familia como la patria potestad, como el cuidado, la guarda de un menor de edad, eh, como los mismos derechos que pueden nacer de los derechos o el débito conyugal que nacen del matrimonio, como es la ayuda mutua, el socorro, el vivir juntos, pues finalmente eso no tiene una valoración económica. Pero igualmente si resultan siendo conculcados, pueden llegar a ser compensados bajo lo anteriormente expuesto. Entonces, en síntesis, muchachos, las obligaciones dentro del derecho privado los encontramos dentro de los derechos subjetivos privados patrimoniales y específicamente en los derechos personales o derechos de crédito, en donde vamos a encontrar un acreedor y un deudor, estos dos sujetos atados por un vínculo jurídico que va a ser la prestación, que va a ser como la acción de dar, hacer o no hacer.